Bueno, hermanos, estamos continuando en este tema, la clave para vivir la vida cristiana. Y pues está claro, ¿verdad? En la Biblia, ustedes han hecho sus devocionales, están haciendo su libro de discipulado y están viendo, ¿verdad? El mismo tema, ¿verdad? En su libro de discipulado, los que lo están siguiendo, que no hay otra manera, ¿verdad? Para vivir la vida cristiana más que siendo llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, estamos viviendo la vida de religión, nada más. Es una vida de religión, pero no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir una vida como Cristo. Y Cristo, ¿verdad? Vemos que cuando comenzó su ministerio fue lleno del Espíritu Santo, dice. Fue lleno del Espíritu Santo y fue como Él pudo hacer la obra que Dios le había encomendado, porque en su humanidad Él necesitaba ser guiado, necesitaba el poder del Espíritu Santo, necesitaba, ¿verdad?, el control del Espíritu Santo en su humanidad para poder cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, en este versículo, pues la parte que le falta, ¿qué es la parte que le falta a ese versículo? La primera parte que dice, es uno de los versículos de memoria, que ya se lo saben ustedes de memoria. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hemos estado también tocando ese punto, ¿verdad?, del uso de bebidas alcohólicas. Y una de las, ahora les dije que ahora iba a terminar con ese tema, ¿verdad? Pero para poderlo terminar, pues vamos a tomar el tiempo del mensaje para que podamos cubrir ya y poder terminar con este tema del uso de bebidas alcohólicas. Y la razón, hermanos, por la cual insisto en este tema es porque tenemos nosotros que estar conscientes de que la historia se repite. Ustedes han oído ese dicho, ¿verdad?, que la historia nada más se repite, es cíclica la historia, se repite. Entonces, la cosa es que no, los únicos que están bien conscientes que la historia se repite son aquellos que son historiadores, los que han estudiado la historia y la siguen estudiando. Entonces se dan cuenta cómo lo que ya pasó en el pasado volvió a suceder en otra era y sigue sucediendo, y nomás estamos cíclicamente, ¿verdad?, repitiendo lo mismo. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia siempre está al día? Porque las cosas nomás se repiten. Entonces, la Biblia, que fue escrita miles de años atrás, habla a nuestros días porque las cosas nomás se siguen repitiendo. Por eso es que está al día. Entonces, hablando del uso, ¿verdad?, de bebidas alcohólicas, tenemos que entender que nosotros ahorita vemos lo de las bebidas alcohólicas en un contexto, que es en el contexto donde hemos vivido nosotros, ¿ok? O sea, yo nací en 1999. Ok, ahora sí va la verdad. 1955. Okay. 52. Entonces, en ese contexto de mis 60 años de vida es como yo veo las cosas, las interpreto. Ustedes, ¿verdad?, en sus 20, 30, 40 años de vida es como ven las cosas, y en ese contexto ustedes las ven y las interpretan. Pero una persona que conoce la historia y puede ver atrás, entonces la interpreta de una manera más amplia, porque conoce la historia y la ve. Como por ejemplo, ¿verdad?, que ustedes ahorita lo interpretan de esa manera. ¿Cómo vemos nosotros que estamos en este contexto? ¿Cómo vemos nosotros el uso de bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas? ¿Cómo lo vemos? Casi como algo normal, ¿verdad?
Porque si usted va a una tienda, ¿qué ve ahí en la tienda? Ahí hay alcohol, vinos, cervezas. Usted va a una fiesta familiar y ¿qué es lo que hay? Chúpale pichón, ¿verdad? Ahí, a donde usted vaya, pues lo ve normal. Está viendo un juego de fútbol, una pelea de básquetbol, de básquetbol o de box, una pelea de box. ¿Qué es lo que va a ver? Puro anuncio de bebidas alcohólicas. Puro anuncio. Ahora los deportistas, ¿verdad? Hasta andan anunciando Tecate. Y andan profesionales jugando, ¿verdad? Cerveza Sol. Y así. Todo lo que vemos, ese es el contexto, de tal manera que lo vemos normal. Pero ¿sabían ustedes? Como les digo, tenemos que pensar que hubo un tiempo aquí en los Estados Unidos que era ilegal la producción, la venta, el uso de bebidas alcohólicas. Era ilegal. ¿Por qué? Porque el trasfondo que trae esta nación cristiano no creía. De acuerdo a lo que veían en las Escrituras, no creían en el uso de bebidas alcohólicas. La posición que tenía la iglesia y la nación no era de uso de bebidas alcohólicas, nada, cero, abstinencia, 100% y además hasta ilegal, ¿se imaginan? Pero lo que les quiero decir es cómo la historia va trabajando, poco a poco. Entonces, en aquel tiempo, veían el alcohol como ahorita nosotros vemos, como el cristal, como vemos ahorita nosotros la morfina, la heroína, que decimos, no, pero hermanos, va a llegar un tiempo en que todo eso se va a empezar como ahorita. ¿Cómo veíamos la marihuana unos cuantos años atrás? Que decían, es un marihuano, ni te pases cerca de él, es un marihuano. ¿Y ahora qué? No tiene nada de malo. Ya es legal en Colorado. No tiene nada de malo. Entonces, lo que les quiero poner, el propósito de este mensaje es que nosotros estemos conscientes qué es lo que nosotros vamos a aceptar. Lo que dice la palabra de Dios o lo que nos dice la sociedad. Que la sociedad va cambiando y va aceptando cosas que no eran aceptadas, las van aceptando, y luego llega el momento, como ahorita nosotros, que ya nacimos en un ambiente en el que desde que crecimos estuvimos viendo Tecate, Corona y todo eso. Entonces ya crecemos en un contexto en el que aceptamos todo aquello como normal, pero hubo una sociedad, hubo una cultura que para ellos era una monstruosidad. No era correcto aquello. Y lo tomaban de la Biblia. Decían, no, somos una nación cristiana y el ideal bíblico es abstinencia total. Lo entendían así, que era abstinencia total y por eso era algo ilegal. Entonces, a nosotros ahorita se nos empieza a presionar a que aceptemos como aceptable, como legal, el uso de marihuana, el homosexualismo, y ahorita están en línea otros grupos esperando para que conforme se esté aceptando eso, pues entonces, ¿verdad? También los que usan heroína digan, ¿y nosotros por qué no? Y los que la asociación Lamba dicen, bueno, ahora seguimos nosotros y ya aprobaron y aceptó la sociedad el homosexualismo como normal, pues también Lamba, que es la asociación que está luchando por sus derechos de que los hombres adultos puedan tener relaciones con los niños. Sí, y ahorita se asustan, pero vaya, así se asustaban en aquel entonces, en tiempo atrás, cuando alguien decía, deberían de legalizar el alcohol. ¡Oh! Así se asustaban. ¿Y ahora qué? Yo me acuerdo, todavía tenemos fotos ahí, nos da risa ver, cuando estábamos en El Paso, en una cantata de niños, ahí estaban
nuestras hijas en la cantata de los niños, y una de las niñas estaba ahí en el mero frente, muy orgullosa cantando en el mero medio, con su camiseta de Corona. Sí. Entonces, ahora ya, ¿se imaginan esa camiseta en aquellos tiempos, verdad? No, hombre, lo hubieran linchado, marcado. Ahora, fíjense, lo que quiero enseñarles son unas fotos de la historia, para que vean ustedes y tengan conciencia cuál era la posición. Aquí las mujeres se dice, los labios que toquen el licor nunca tocarán nuestros labios. ¿Se fijan cuál era la posición? Así es como lo veían las mujeres y así era como promovían. No queremos que se legalice nunca el alcohol, porque si se legaliza el alcohol, olvídense que nos van a besar. Y algunos dicen, pues qué bueno. No se crean, yo no lo dije. Alguien, yo lo leí lo leí en el internet, ¿verdad? Sería como los años 20, hermano. Sí, en los años de antes, porque... Al Capone. Sí, El tiempo de Al Capone, ¿verdad? ándele, exactamente. Era contrabando de licor. Como esta foto es como de 1915. Algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Ok, entonces, esa era, ¿verdad?, la posición. Fíjense, hermanos, la gran noticia. Estados Unidos votó por dry, por seco, porque el argumento siempre lo hacían en dos palabras, dry or wet. Dry quería decir prohibir el alcohol, wet, mójate en alcohol, ahógate. Entonces eso era, y se imaginan ustedes, lo llevaron a votación y la nación dijo, no, esto no va a ser legal. ¿Se pueden ustedes imaginar ahorita llevarlo a votación? Es más, yo estoy seguro que ni conseguirían las firmas. Es más, ni cristianos votarían por dry, por seco. Ni cristianos votarían por eso. ¿Cómo bajan los valores y las posiciones? Y nos dejamos llevar, porque nosotros como cristianos debemos de tener una ética y una moral que viene de la palabra de Dios, que es absolutista, absoluta, que no va a cambiar con los tiempos, va a permanecer igual. Pero la sociedad tiene una ética y una moral que no es absolutista. No es. Entonces ellos están ajustándose y cambiándose. Y luego nosotros vemos eso y sentimos la presión de que nos digan, no sean tan cerrados de mente, ustedes se quedaron en el pasado y son primitivos, son cavernícolas, y empiezan a decirles cosas y empiezan un pasito para acá y poquito a poquito, hasta que a esto se le llama en inglés situational ethics, ¿verdad? Una ética que es de acuerdo a la situación de la sociedad, lo que la sociedad quiere. Entonces nosotros cambiamos en vez de permanecer firmes. No, esto dice la palabra de Dios y aquí me voy a quedar, me cueste lo que cueste. ¿Vieron ustedes el artículo que les puso la hermana Ariana allá afuera? Donde dice Pastor's Message Subpoena. ¿No lo vieron? Que quiere decir que ya ahorita están pidiéndonos las autoridades a los pastores que les entreguemos nuestros mensajes, nuestros textos que les mandamos a los miembros, los emails que les mandamos, para ver si nosotros estamos promoviendo un mensaje de odio para con los homosexuales. Vean, está sucediendo ya. Ahí está. ¿No lo han visto en las noticias? Está saliendo ya en las noticias. Y a estos pastores que les pidieron ya esa información dijeron, hey, todos mis mensajes están ahí en el internet, óyelos, no necesito entregarte nada, óyelos y espero en Dios que te conviertas. Óyelos. Pero ya está la situación así, hermanos. ¿Por qué? Porque la sociedad va aceptando como legal aquello, y entonces si usted se mantiene
firme en que no, pero yo no, porque yo sostengo una moral bíblica absoluta, se va a meter en problemas. ¿Y está dispuesto a pagar el precio? De perdidas, esté dispuesto a pagar su teléfono, ¿verdad? Es todo lo que le pido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ya estoy preparando mis mensajes para la cárcel. Cuando me metan, ya sé que voy a predicar allá. Estoy preparando series de mensajes para allá. Porque va a suceder, hermanos. ¿Te fijan en el pasado? ¿Qué creen ustedes? Si ahorita se llevara esto a votación, vamos a votar si hacemos otra vez ilegal la venta y el uso de bebidas alcohólicas. ¿Creen que pasaría? ¿Qué porcentaje creen ustedes que votaría a favor de hacerlo ilegal? ¿20%? ¿15%? ¿10%? ¿Se fijan ustedes cómo lo triste es que hasta la mayoría tal vez de la iglesia votaría en contra de que en contra, ¿verdad? Ahora, fíjense esta foto. Cuando en aquellos tiempos, como era ilegal, la misma sociedad, la gente, cuando llegaba a encontrar lugares en los que se estaban produciendo bebidas alcohólicas, los encontraban, y para ellos era un momento de celebración el ir y tirar todo eso. Ellos decían, este demonio no va a venir a afectar a nuestros hijos, nuestros matrimonios, a nuestro pueblo, a nuestra sociedad. Vámonos, no lo queremos para nosotros. Y así era como lo veían en aquel entonces. Y lo tiraban. Cuando encontraban un lugar donde estaban haciendo lo que llamaban el moonshine o cualquier tipo de bebida alcohólica, las autoridades, como hoy en día cuando uno ve, ¿verdad?, en las noticias, encontramos un cargamento de cocaína, ¿verdad?, y todos decimos, qué bueno. Así también ellos, encontramos una fábrica de bebidas alcohólicas y ya aprendimos a los dueños de esta fábrica y a los que la estaban produciendo, y también andamos investigando quiénes eran los que venían a comprar. Y en aquel entonces decían, qué bueno, que no queremos eso. Había esos tiempos. ¿Se veían que qué diferente nuestros tiempos? Entonces, algún día en la historia van a decir, había un tiempo, allá en el 2014, en el que se asustaba la gente. Se asustaba la gente con el uso de la heroína, de la morfina, y ya es legal, y ya todo esto es natural. Y la gente se asustaba. ¿Siguen los teléfonos? Apáguenlo. Pues una bolsa. Saquen la bolsa, pues. Okay. Ya se me olvidó, ya ven, ya. Sí, en cómo lo veían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes ven aceptable la prostitución? Entonces va a haber un tiempo en la historia, en el futuro, que van a decir, y la gente se asustaba con la prostitución, y ahora es lo más normal. Allá usted va al mercado y ahí usted va a poder comprar, si quiere compra ahí su marihuana, o su cristal, o su heroína, o ahí entra a los cuartos de prostitución, y ahí todo está aquí en el mall. Todo vamos a vender aquí en el mall, usted va a poder tener todo. Y la gente lo va a ver como normal. ¿Se fijan? Porque ustedes creen que esta vida va a ir mejorando moral y éticamente, o va a ir empeorando. Por eso les estoy enseñando la historia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar con usted? ¿Usted va a ir empeorando o va a permanecer firme en una ética y moral cristiana? Eso cada quien lo tenemos que decidir. Eso fue lo que Josué hizo. Dijo, mi casa y yo serviremos al Jehová.
está diciendo, yo, en cuanto a lo que a mí me corresponde, en cuanto al cuidado de mi familia, nosotros vamos a continuar firmes en lo que enseña la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y es una decisión que cada uno tenemos que tomar, porque lo encontraban y miren, qué alegría tirándola. No que hoy en día dirían, ¡no la tiren! ¡Qué bárbaros! Mira nomás. Un tesoro tirando eso. Y si yo estuviera ahí estaría así. Entonces, fíjense cómo se promovía en esa lucha. En esa lucha decía, help me to keep him pure. Dice, ayúdame para mantenerlo puro. Las madres orando, que nuestros hijos sean puros. Dice, por favor, voten en contra de la venta de licor. Qué diferente, cómo lo veían, ¿verdad? Y esa era la promoción que se hacía, porque siempre había un segmento de la sociedad que siempre era minoritaria, siempre ha sido minoritaria, pero que empiezan a hacer creer a la gente que es la gran mayoría, como ahora. Lo hacen creer que la gran mayoría quieren todo eso que sea legal. No es así. Y engañan. Entonces, decía, seco, digo, mojado o seco. Y luego comparaban aquí, ¿verdad? El que quería mojado, dice, vote por mojado, hágalo por mí. Que lo representan como una persona egoísta, que lo único que quiere es hacer dinero y no le importa que se destruya la sociedad, no se importa que destruyan jóvenes, las vidas de los niños, matrimonios, pero yo quiero dinero. Poder poner mi compañía de Corona, de lo que sea, de whisky y enriquecerme yo. Mientras que por el otro lado decían, vote por seco, hágalo por nosotros, ¿verdad? Por la familia. Dice, shall the mothers and children be sacrificed to the financial greed of the liquor traffic? Dice, ¿se tendrá que sacrificar a las madres y a los niños únicamente por la avaricia financiera del tráfico de licor? Dice, usted decide, it's up to you, voter, usted que va a votar, decida, vote seco. Vote porque esto permanezca ilegal. Y así era lo que se promovía en ese tiempo. Pero siempre había el grupo, ¿verdad? We want beer. We want beer. Queremos marihuana. Queremos que se legalice la marihuana. Queremos que se legalice la prostitución. Y siempre va a haber grupos y ya había. Como si no, we want beer, como si no tomaran beer. La cosa que, we want beer. Y ahí estaban presionando y presionando y presionando y hacían creer que todos quieren que se legalice. Empiezan con eso, ¿verdad? We want beer, we want beer. ¿Y qué es lo que pasó? Prohibition ends at last. Por fin se acabó la prohibición. Ganaron. Y se hizo legal. Se hizo legal. Entonces llegó ese momento en 1920 que se hizo legal. Y así la historia va a decir, en el año 2013 se hizo legal la marihuana en el estado de Colorado, y luego en el 2000 tanto en California, y en el 2000 tanto ya fue toda la nación que legalizó la marihuana. Y ahí se van a ir, y en tal año se legalizó la prostitución, y en tal año se legalizó la libertad y los derechos para que un hombre adulto pueda tener relaciones con un niño. Y ahí se va a ir la cosa, hermanos. Se va a ir así. Por eso sí, nosotros tenemos que mantenernos firmes como cristianos y decir, no, yo tengo otros valores. Mis valores provienen de la palabra de Dios, no de lo que la mayoría está diciendo y votando y aprobando. No, esos no son mis valores. Y ya, ¿y qué pasó? Se terminó la prohibición, vamos a celebrar y vamos a burlarnos. Y es lo que decían, dice, el anuncio que había en los restaurantes que decía que de acuerdo a la enmienda 18, ninguna bebida intoxicante se permite en este lugar, en este restaurante.
y ahora burlándose de ella, todo así, miren nomás, y ahora de todo. Como cuando se hizo legal en Colorado la marihuana, ¿vieron las noticias? ¿No la vieron? Como todos ahí en la cámara le hacían, legal, it's legal. Estaban todos así, igual que aquí, todos bien contentos, ¿verdad? Y aquí ya la permiten como medicinal. Y luego cuando estados que hacen legal matrimonios homosexuales, vean las noticias. Beso todo. Hombre con hombre, bigote con bigote. Y los niños, hermanos. Y ahí en la cámara, mujer con mujer. Y ahí nos la vamos a llevar, hermanos, así. La historia se repite, nomás se repite la historia. Y después, En aquel entonces se veía como algo degradante para una mujer tomar, pero ya nomás, y miren, bien felices, es legal ya. ¿Por qué es legal? Ya no tiene nada de malo. Esa es la idea, ya es legal, no tiene nada de malo, como si no hubiera una moral o una ética superior a la ley. Por eso es que los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y era con referencia a las autoridades y a la ley lo que dijeron eso. A Dios antes que a la ley. Pero es legal. ¿Okay? Entonces vemos que eso es lo que está haciendo aquí. El apóstol Pablo está haciendo ese contraste, esa comparación que dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y yo pregunto, hermanos, si es el Espíritu Santo el que los llena a ustedes y los controla, ¿van ustedes a aceptar la ética del mundo? No, por supuesto que no, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir. El Espíritu Santo no va a decir, no, yo no soy legalista, yo voy a aceptar aquello, porque yo tengo la mente abierta. No, el Espíritu Santo va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y dice, no, yo me guío por una ética y una moral absoluta que tiene valor para siempre, no cambia, y entonces así es como hay que nosotros aplicarlas. Y es por eso la importancia de poder entender esto, que quiero que vean, la importancia de estar lleno y controlado por la palabra de Dios, tener la mente de Cristo, que eso es lo que significa, las enseñanzas de las Escrituras, la ética y la moral absolutista. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, en una guerra constante contra este mundo, contra la sociedad, contra una ética que no es absoluta, es relativista, todo es relativo, lo que es bueno para mí, bueno es bueno para mí, lo que es bueno para ti es bueno para ti, pero no hay una línea clara que pueda delinear bueno y malo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es por eso que les he estado dando 8 puntos a consideración, preguntas para determinar si la bebida alcohólica es para usted, y ya hemos cubierto varios de ellos, ¿verdad? La pregunta de que si es lo mismo la bebida alcohólica de los tiempos bíblicos a la nuestra, completamente diferente. Les di toda la información cuanto a contenido de alcohol de una y de la otra, y considerando la más fuerte bebida alcohólica de aquel entonces con las más débiles de nuestros días, y no se compara. Que si es necesario, vimos que no es necesario, que usted no tiene que decir, no, pues es que para poder ser aceptado y para que me puedan escuchar, yo necesito pues no ser tan cerrado para así, ¿verdad? Porque tenga más credibilidad, y cuando yo los invite a la iglesia, pues poder tener un poco más de crédito con ellos, estar en mejores relaciones. No es necesario hacer eso, ¿verdad? ¿Es la mejor opción? No, vemos que en la Biblia la mejor opción nunca ha sido eso. La Biblia por eso nos presenta, la mejor opción es como por ejemplo, ¿quién es el hombre más grande que dijo Jesucristo que ha existido en la tierra? Juan el Bautista. ¿Y tomaba vino Juan? No, era la mejor opción.
¿verdad? Abstinencia, 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 y hay otros personajes bíblicos así, ¿verdad? Y era el voto de Nazareo que se hacía. ¿Se puede formar en un hábito? Claro que sí, como vimos, hasta el mismo departamento de alcohol nos advierte que sí, porque el alcohol, como quien dice, toma control de tu mente. O sea que hace un hábito físico y emocional. Físico y emocional. Entonces, no. Es también potencialmente destructivo, por supuesto. Vimos todo los accidentes que causa, las enfermedades, las destrucciones matrimoniales con hijos. Bueno, es completamente destructivo. Es ofensivo para otros cristianos. ¿Qué creen ustedes? Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, es que yo puedo tomar y no dejarme controlar por las bebidas alcohólicas, puedo tomar con moderación, yo puedo tomar. Y la Biblia no me lo impide que yo pueda tomar con moderación, yo puedo tener esa libertad para hacerlo, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer, verdad? Bueno, porque la Biblia también nos enseña el otro lado de la moneda, ¿verdad? Como por ejemplo aquí dice en 1 Corintios 8:9, sin embargo, dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Y acuérdense que el Señor nos enseña en la Biblia que nosotros como cristianos debemos vivir vidas egoístas o de amor. Sí, porque esos son los dos mandamientos mayores. Dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y por amor al prójimo, yo voy a negarme a mí mismo, mis derechos, mis libertades, para no ir a hacer caer a una persona. Yo no quiero que esa persona caiga. Yo no quiero que mis hijos caigan. Yo no quiero que mis hermanos en la fe caigan. Porque puede ser ofensivo para otros cristianos. Entonces, nosotros debemos de tener eso en cuenta. Miren lo que dice Romanos 14, 19 al 21. Dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y la mutua edificación. ¿Qué dice la Biblia? Que yo debo de esforzarme ¿para qué? ¿Para destruir a alguien o para edificarlo? Para edificarlo. Y para poder edificar, si necesito yo negarme ciertos derechos, ciertos privilegios, lo tengo que hacer. Eso es lo que es la vida cristiana. Es una vida de autonegación. El que quiera seguir en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en obediencia diariamente, dice el Señor. Esa es la naturaleza verdadera de la vida cristiana. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 20. No destruyas, fíjense esa palabra, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Ahora, aquí, ¿verdad? Como les digo, muchas veces cuando uno ve estos versículos, los interpreta con el contexto presente y que dice, oh, ya ven, está condenando a McDonald's y toda esa comida rápida o chatarra. No, de eso no está hablando. El contexto que está hablando es en el contexto de aquellos días, ¿verdad? En el que la iglesia que estaba comenzando era una combinación de no judíos y de judíos. Y en su mayoría, conforme crecía la iglesia, eran no judíos que venían de un trasfondo pagano. Entonces estos cristianos que venían de un trasfondo pagano ya no querían participar en nada de las cosas que tuvieran que ver con los paganos. Y los paganos lo que hacían es que ofrecían comida a los dioses, a los ídolos. Y una vez que se las ofrecían después, las compartían para comerlas. Y ellos decían, no, yo no quiero participar, porque eso fue ofrecida a demonios, decían ellos. Detrás del ídolo está el demonio. Fue ofrecida, presentada, dedicada a esos demonios. Yo no quiero participar en esa comida. Pero había quienes decían, la comida es comida. ¿A poco crees que un demonio puede poseer a una chuleta tan sabrosa de ribeye? No, hombre, échala para acá, no la comemos.
no la va a poseer ningún demonio. Entonces había quienes decían eso, y entonces los que decían, hijo, no hombre, eso está mal, yo anduve envuelto en todo ese cochinero y ahora este anda participando y dice ser cristiano, y empieza, ¿verdad?, la discusión. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu? No destruyas la obra de Dios por un acto egoísta, decir, no, yo qué tiene, no, yo me la como. Dice, no destruyas la obra de Dios. Fíjense lo que nuestro egoísmo puede hacer, destruir la obra de Dios, comenzando ahí en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, conocidos. Vamos a destruir la obra de Dios. Es una advertencia que el Señor nos está dando y nos dice, no destruyas la obra de Dios. Fíjense de lo que estaba envuelto ahí con el paganismo, continúa en el versículo 21, diciéndonos, ¿verdad? Dice, es mejor, fíjense, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. ¿Se fijan? ¿Crean que era el ideal bíblico, lo que ha sido el ideal bíblico? Es mejor no, dice, mejor no, para no hacer caer a tu hermano. Porque no crean ustedes que pudiera a ustedes afectarles, o a algunos de ustedes, si yo ahorita les anuncié y les dijera, hermanos, miren, quiero que ustedes sepan para que nadie se asuste si me ven, yo tomo moderadamente, yo tomo, ¿ok? Que no se asusten si me ven ustedes tomando. ¿No creen que les afectaría a algunos de ustedes? ¿Verdad que sí? ¿Sería ofensivo para ustedes? Después cuando me vieran predicar, que dirían, hipócrita. Y les afectaría. ¿Y qué? ¿Nomás porque yo soy pastor o porque soy cristiano? Porque soy cristiano. Era siempre lo que a mis hijos siempre les dije, no. Lo que te estoy diciendo a ti, te lo digo no porque eres hijo de pastor, es porque tú dices ser cristiano. ¿Okay? Y si tú dices ser cristiano, esto es lo que dice la Biblia. No porque seas hijo de pastor, no, sino porque esto dice la Biblia. Entonces esto es aplicable para todos, ¿verdad? Si yo voy a afectarlos a ustedes, no nomás porque soy pastor, sino porque digo ser cristiano y creer en la palabra de Dios. Y lo mismo va a pasar con ustedes también. Ustedes dicen ser cristianos y creer en la palabra de Dios. Y luego, ¿por qué creen que nos hemos ganado el título? ¿Cuál es el título principal que tenemos ante la gente del mundo? ¿Que somos una bola de qué? Y nos lo hemos ganado a pulso. Nos lo hemos ganado a pulso. Entonces, aquí dice, es mejor, no lo hagas. Esto es mejor. ¿Okay? Por eso luego dice, en conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo en la segunda parte de este versículo, que es 1 Corintios 10, 31 y 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que está diciendo, no es nomás por la iglesia que digan, no, pues a mí qué me importa, si están débiles, pues hay a ellos que se hagan fuertes. Dice, no, dice, hazlo por los judíos, por los no judíos y también por los de la iglesia de Dios. Por los judíos, por el mundo y por la iglesia. En general, no seas de piedra de tropiezo. ¿Okay? Fíjense que como cristianos dimos lo contrario, nosotros estamos para servir de edificación, no de destrucción. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que ver, ¿sí, hermano? Vas explicando bastante bien, pero más quería aclarar alguna cosita para algunos que no hayan entendido bien, ahí donde decía no comer carne ni beber vino. Algunos han de estar pensando, quizás nuevos creyentes, entonces no debemos de comer carne. No, pero estaba haciendo referencia a no comer carne sacrificada a los ídolos. Sí. No más. No más. Porque sí podía afectar al inconverso o al nuevo creyente y decir,
¿cómo es que siendo cristiano? Está participando de actividades paganas. Exacto, no quería aclarar. Sí, porque yo ahorita me voy a ir al Sizzler. Eso no hay problema, ¿verdad? Eso está claro. Ok. Que queden claro por si me ven ahí, ¿verdad? No, eso no quiere decir. Ok. Entonces, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pregunta número 7. ¿Va a dañar mi testimonio cristiano? ¿Va a dañar su testimonio cristiano? Ok, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 14:16. Dice, no hagas nada que causará críticas contra ti mismo, a pesar de saber que lo que haces no es malo. Como dicen, no hagas cosas buenas que parecen malas. No hagas. No lo hagas. Y esto, hermanos, pues se aplica a muchas cosas, no nomás a la bebida, se aplica a muchas cosas. Es como, por ejemplo, me llama una hermana, pastor, ay, qué bueno que lo encontré porque mi carro no quiere prender y tengo que ir al trabajo, ¿me podría dar un ride? Ok, hermana, ahí voy. Llego. Y viene y ya se quería subir. No, siéntese atrás. Allá atrás. Yo la llevo, pero sentadita atrás. ¿Por qué, hermano? No, pues, hermana, ¿qué cree que van a pensar si la traigo sentada ahí a un lado mío y ando allá por todo Palm Desert con usted ahí? Y van a decir, el pastor, y no era su esposa, yo lo vi. Y no era su esposa, y estaba más joven que... ¿Qué creen que van a decir? ¿Verdad que va a afectar mi testimonio? Entonces yo lo tengo que cuidar, mi testimonio, ¿verdad? Para poder tener credibilidad. Otras personas que lo vean no van a saber. Pues sí, no van a saber. Y lo mismo también, pero una vez que me dieron ride, un hermano, una secretaria, se nos compuso, yo me fui para atrás, me dijo, hey, hermano, yo acá voy atrás, hermano, está bien, me llevo a mi casa y ya está bien, porque tenemos que cuidar el testimonio. Y diferentes situaciones en la vida tiene uno que pensar, mi testimonio es bien valioso porque es mi testimonio el que me va a dar credibilidad y autoridad para ganarme personas para Cristo. De otra manera, si no tengo testimonio, ni siquiera va a querer usted abrir la boca. No va a sentirse con autoridad para abrir su boca. Si su testimonio lo siente que está por los suelos. Es por eso que eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿va a dañar mi testimonio? No lo voy a hacer. ¿Está usted? Ok, este es el número 8 y es el último. ¿Okay? Si usted ya se salvó de los otros 7 y dice, no, pues sigo invicto. ¿Okay? No ha salido nada que me repruebe. Bueno, la última, ¿está absolutamente seguro de que es correcto beber? ¿O tiene un poquito de dudas? ¿Le metió un poquito de dudas? Está absolutamente seguro de tal manera que puede decir, yo estoy absolutamente seguro, mire pastor, aquí traigo mi botellita, aquí delante de la iglesia y de todos ustedes, no tengo ningún problema. Absolutamente seguro está. ¿Okay? Esto tiene que ver, hermanos, con lo que la Biblia habla de nuestra conciencia. Que dice así, ¿verdad? En esta versión de Romanos 14:3. Pero cualquiera que crea que algo que él quiere hacer está mal, no debería de hacerlo. Él peca si lo hace, porque él cree que está mal, así que para él está mal. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Pero otras versiones dice, si tu conciencia te reprende, no lo hagas porque vas a pecar. Vas a pecar. Si tú sientes cierta culpabilidad de tal manera que tienes que esconderte, que tienes que no ver, dice, ya estás pecando porque tu conciencia te está reprobando. Tu conciencia te está reprobando, dice, no lo hagas. Y fíjense, hermanos, es algo que nosotros muchas veces no nos hemos puesto a pensar el gran valor que tiene la conciencia, una conciencia limpia. Lo hemos oído y decimos, uy, una conciencia limpia, qué valiosa es, qué hermosa es. Uy, duermo con mi conciencia limpia y en algo. Pero es bien importante mantener la conciencia limpia porque si no, hermanos, hay consecuencias tremendas. Si
Si nosotros estamos yendo en contra de nuestra conciencia y estamos yendo en contra de nuestra conciencia, hay consecuencias destructivas. Fíjense lo que dice la Biblia, para que vean lo que dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Su fe naufragó. Ya andan como veletas por aquí, por allá, sin poderse establecer ni nada. Su fe. Y luego, una vez que una fe anda naufragando, hermanos, ya las actitudes que esa persona empieza a tomar son actitudes ya hasta como contrarias, y con mala actitud hacia la iglesia, con mala actitud hacia el pastor, hacia la enseñanza y hasta él, y se hace una persona, que esa es la idea de una persona que naufraga, como una persona que está en el océano y que está naufragando, que nomás, ¿qué tanto tiempo puede durar una persona naufragando? Según, ¿verdad?, su condición física, según sus habilidades de natación, todo eso, pero eventualmente se va a ahogar, va a morir. Entonces esa es la idea, por eso ponen esa palabra, su fe naufragó. Advirtiendo, dice, va a andar ahí tirando patadas de ahogado y va a terminar ahogado. Va a terminar ahogado. Y es cuando nosotros vemos que yo me encuentro personas que dicen ser cristianos, pero tienen actitudes cínicas contra lo que creemos. Se hacen cínicos. Entonces tenemos que tener pues una advertencia de la palabra de Dios. Mantén tu conciencia limpia. Mantén tu conciencia limpia. Por eso, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo los que los llene y los controle. Si hacemos eso, hermanos, vamos a experimentar el gozo del Señor, la bendición del Señor, la verdadera satisfacción. Vamos verdaderamente a experimentar la paz de Dios. No va a necesitar de ninguna otra cosa para tener paz, tener contentamiento, tener relajamiento. No va a necesitar nada más que el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta hora que tú nos permites reunirnos para adorarte a ti, Señor, y también para escuchar de ti, de tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción y tus advertencias que siempre son al día. Ayúdanos, Padre, a creer y a entender que la historia se repite y que no caigamos en ceder a la presión de este mundo, a la presión de esta ética relativista, sino que nos mantengamos firmes en una ética y moral absolutista de que viene y que proviene de tu palabra, cueste lo que cueste. Así nos cueste el ser sacrificados, el ser crucificados, el ser decapitados, lo que sea, como los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir por su fe, que así nosotros también, Señor, no vayamos en contra de nuestra conciencia y perdamos nuestra fe y terminemos ahogados por este mundo y por el pecado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de paciencia con nosotros. Queremos en esta hora, Señor, cada uno de nosotros llevarte a ti aquello que reconocemos que te hemos fallado, que hemos permitido que el mundo nos cautive, que hemos aceptado de esa ética relativista en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Guíanos, Señor, a que podamos discernir aquello que no es de parte tuya, que no es de acuerdo a tu palabra, y que podamos desecharlo con fe antes de que continúe carcomiendo nuestra conciencia. Guíanos, Padre, a un verdadero arrepentimiento
a un abandono de todo aquello que no te honra y te glorifica. Te lo pedimos, Señor, para traer únicamente honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres el único digno. Y perdóname, Señor. Perdóname y límpiame de mi pecado, de mi maldad. Yo quiero vivir para ti y honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.